Bienvenidas a esta clase diseñada especialmente para ti, coach de vida. Hoy vamos a hablar de tres pilares fundamentales del ser humano: la autoestima, el carácter y la personalidad. Y este no es un tema más, es más bien, es como el corazón del cambio humano, el alma del proceso de nuestro acompañamiento. Y como psicóloga y formadora, puedo asegurarles que comprender estas dimensiones va a hacer una diferencia, a marcar una diferencia enorme entre un acompañamiento superficial y uno que sea verdaderamente transformador. Entonces, vamos a definir primero lo que es autoestima y allí nos vamos a quedar un poquito más que en las demás, no queriendo decir que son menos importantes las otras, ¿sí? Sino que esto es pilar, es parte del pilar de lo que vamos a entrelazar. En los primeros momentos de nuestra vida, nosotros recibimos una serie de palabras y mensajes que nos hacen sentir en mayor o menor medida merecedores de recibir afecto, merecedores de ser aceptados por los demás. Y en esta etapa es de suma importancia tener al menos un cuidador que nos brinde un apego emocional, una seguridad y una confianza, ¿sí? Como podemos ver allí en la definición, las personas no nacemos con un concepto de sí mismos ya definido. Nosotros venimos en blanco, como una hoja en blanco, donde se va escribiendo parte de nuestra historia. Nos vamos formando, nos vamos desarrollando gradualmente a lo largo de toda nuestra vida y la forma como nosotros nos relacionamos con ese entorno, con ese ambiente, ¿sí? La autoestima, entonces, es esa valoración que hacemos de nosotros mismos, es esa voz interior que susurra, si puedes, o tristemente, no eres suficiente. Entonces, trabajarla no es lujo, no es un valor agregado, es una necesidad vital. Y un coach de vida con baja autoestima, pues no podrá transmitir seguridad. Y un cliente con baja autoestima, pues difícilmente va a tomar decisiones coherentes con su bienestar. Así que tenemos que tener un equilibrio y, por supuesto, lo primero que necesitamos hacer es trabajar en nosotros, ¿sí? Allí está esa valoración, ese mindset, así, ese es otro término que se usa para él, para este concepto, esa valoración que yo hago de mí mismo, qué pienso yo de mí, quién soy yo. Eso es importante que ustedes empiecen a preguntárselo también, a hacer su propio trabajo, ¿sí? La construcción de la autoestima se realiza a partir de la percepción de nuestras cualidades mediante esa internalización de las experiencias que hemos tenido en la vida, ya sean físicas, sociales, que nosotros vamos teniendo a través de las etapas del desarrollo. ¿Cómo las internalizamos? Así, con esa voz que dijimos ahorita, esa voz interna que es la que domina, que es que me envía, que me determina, que me limita o que me va a potenciar. Entonces eso es muy importante que ustedes cuando tengan a su coachee lo analicen. Uno siempre va a tener un diálogo establecido, ¿cierto? Un diálogo preestablecido, va a estar siempre la historia dominante, esto lo enseñan desde la terapia narrativa. Siempre va a haber un diálogo dominante y una historia alternativa es la que el coachee necesita que nosotros le ayudemos a construir, ¿sí? Una historia alternativa a ese diálogo dominante. Entonces tú vas a escuchar dentro de ese diálogo que te van desde la presentación, desde cómo se refiere a sí mismo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que domina en ese diálogo? Si son creencias negativas, que por cierto vienen de nuestra infancia, allí donde esa persona no fue que no se sintiera querida, no percibió que fuera digna de ser amada. Entonces, se percibe no querible y cuando vamos creciendo, entonces vamos asumiendo y vamos recibiendo el amor que creemos merecer. Entonces, es muy importante porque por lo general esta autoestima está basada en nuestra infancia. En la siguiente imagen podemos ver mucho más de lo que tiene que ver con este concepto. Dice, en este punto, un apego seguro permitirá desarrollar una autoestima equilibrada, sentirse querido, ¿se acuerdan lo que les acabo de decir? No me sentí
querible, o sea, que como que había algo defectuoso en mí, porque yo necesito justificar esas figuras de apego. No puedo decir si mi papá no me quiere, no, es más bien como que hay algo en mí que no permite que me quiera. Entonces, desde ahí empezamos con esa autoestima muy, muy lastimada, porque encontramos entornos muy nocivos, muy tóxicos, donde el apego no es seguro. Entonces tratamos de justificar, porque ¿para dónde voy a coger yo a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6 años? Debo estar en ese entorno. Entonces mi mente busca como una vía de escape para justificar el maltrato, las injusticias, las humillaciones, los abandonos, los rechazos, ¿sí? Y entonces, pues así voy formando ese concepto de no sentirme querido, no sentirme valorado, no sentirme amado. Ahora, no significa que no me hayan querido. A lo mejor esos padres de donde yo vengo o esas figuras cuidadoras fueron personas que también fueron maltratadas. Y a lo mejor sí nos quieren, pero no saben expresar ese afecto, ese cariño de una manera funcional. Y para que un niño llegue a ser una asociación de todos estos conceptos, como los tenemos ya de adultos, pues se va a tardar mucho tiempo, porque nuestro desarrollo cognitivo se demora mucho tiempo. Entonces, por eso, ahora con este adulto nosotros necesitamos mirar qué cosas quedaron desequilibradas desde esa base de la infancia, ¿sí? Entonces, mira, si por el contrario, ese niño, eh, si el niño no formó una relación segura y satisfactoria cuando le han transmitido que posee pocas cualidades para ser amado y valorado, se irá construyendo un sistema de creencias que distorsionará la forma en cómo procesa la experiencia en la vida adulta. Por eso nosotros encontramos adultos haciendo pataletas de niños, tirando las puertas, tirando los platos, gritando, etc. Continuamos entonces con el desarrollo de este concepto tan espectacular y tan magistral y tan genial para nuestra formación. La imagen que tenemos de nosotros mismos es un factor clave para entender cómo nos relacionamos, cómo interpretamos lo que nos sucede y cómo afrontamos los desafíos de las distintas etapas de nuestra vida. Y esto es importantísimo porque Víctor Frank dice que la mayor libertad que tiene el ser humano es elegir qué hace con lo que le sucede. ¿Sí? Entonces, aquí dice, nosotros interpretamos lo que nos sucede de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Recordemos lo que dijimos en la primera clase. No es el hecho, es lo que nos decimos del hecho, ¿cierto? Entonces, qué bueno saber que nosotros podemos cambiar esas interpretaciones para nuestro beneficio, ¿cierto? Y de allí empieza a formarse una identidad. La identidad es el conjunto de rasgos y características que nos definen como individuos únicos. Ahí está nuestra identidad de quiénes somos. Hay varios tipos de autoestima. Esto aquí los podemos ver, la autoestima alta y estable, aunque yo diría más bien una autoestima equilibrada. Ese es el mejor concepto desde mi perspectiva, que debemos nosotros tener una autoestima equilibrada. Y este es el tipo de autoestima que se caracteriza por las valoraciones positivas, las valoraciones como aterrizadas que yo tengo de mí misma. Está la autoestima baja, que es la persona que tiene una visión negativa de sí mismo, que se siente inseguro y que su diálogo por lo general es así. Es más, nos habituamos a hablar desde la inseguridad y desde el miedo. Y la inflada, que esa también es bastante importante, bien interesante atenderla porque hoy en día tenemos mucho de esa autoestima inflada, pero quiero decirles algo. La autoestima inflada no es más que otra cosa que una máscara de un niño con un apego inseguro que quiere protegerse. ¿Sí? Entonces, etiquetas, no es bueno usar tanto las etiquetas porque después de uno bajarse una etiqueta es bien complejo, pero sí reconocer estos patrones dentro de la conducta y el comportamiento de lo que sí puede expresar y esté necesitando. Entonces, el narcisista es el tipo de autoestima que se manifiesta como un exceso de confianza, que no es realista, por cierto, pero que la persona incluso llega a parecer que es arrogante, eh, controladora, pero lo que está ocultando es una profunda inseguridad y que está dependiendo de esa aprobación
externa para poderse sentir bien consigo y para sentirse validado, para sentir que es valioso, que vale, que es capaz, que puede. No es más que eso. Bien, continuamos entonces con nuestra presentación. Hay estudios en neurológicos muy actuales que identifican que una autoestima saludable se asocia con la asociación de la corteza prefrontal, que ya la vimos en en la clase anterior, y por supuesto, vamos a seguir hablando de esto, yo les dije, para afianzar nuestros conocimientos. Entonces, ya sabemos que la corteza prefrontal es esa región responsable de nuestras emociones, de regular nuestras emociones, de razonar, de tomar decisiones. Eh, Dice que muestra mayor actividad en personas con autoestima equilibrada. Cuando hay una autoestima equilibrada, miren, ese término suena más bonito. Entonces, allí se ve una mayor actividad. Esta área permite la evaluación objetiva de las propias capacidades sin distorsiones cognitivas. ¿Qué son distorsiones cognitivas? Cuando yo distorsiono la realidad. Entonces voy caminando y veo un grupo de amigas y se ríen, y entonces yo digo, se están riendo de mí. ¿Ven? No sé si esa es la realidad, pero yo asumo, leo los pensamientos de otros. Esos son distorsiones cognitivas. Y por supuesto, no solamente la corteza prefrontal, sino también el sistema límbico, que es una autoestima saludable, correlaciona con una mejor regulación de la amígdala, reduciendo esas respuestas de amenazas innecesarias, como el ejemplo que les acabo de dar, y promueve estados emocionales mucho más estables. Un ejemplo, el cerebro es como un músculo, se fortalece en las áreas que más usamos, ¿no? Vamos al gimnasio, entonces los que hacen brazos y hombres por lo general fortalecen más la parte superior y nosotros la parte inferior, ¿cierto? Entonces es como un músculo. Si de niño te criticaron o ese coach que tienes ahí enfrente lo fue altamente criticado, constantemente expuesto a esto, las redes neuronales asociadas con la autocrítica se vuelven dominantes. Entonces, el coaching desde esta perspectiva ayuda a construir esas nuevas redes neuronales que puedan apoyar una autocompasión, una autovalidación que pueda contrarrestar esa programación negativa del pasado. Nosotros entramos como a trabajar con esta persona, a hacer ese cambio de pensamientos. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la importancia para el coaching? La neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse, y aquí es donde vamos con la diapositiva anterior que decía, bueno, vamos a ayudarles a reconfigurar, a cambiar, a deshabituarse al pensamiento negativo, a hacer ese cambio. ¿Qué significa para ti como coach? Eh, que incluso si tus coaches han tenido una vida difícil, si se permite el trabajo en su mente y emociones, podemos elevar su autoestima de una manera duradera, o sea, una manera sostenida. No que yo fue un momentico y que estamos subiendo y bajando autoestima, no, sino que empezamos a equilibrar esa autoestima de nuestro cuerpo. Bien, ¿a través de qué se hace esto? A través de la neuroplasticidad, ¿cierto? A través de la neuroplasticidad, que es la capacidad que nuestro cerebro tiene para hacer cambios a lo largo de la vida, ¿sí? Hay investigaciones que demuestran que las intervenciones específicas pueden modificar esos patrones neuronales que están asociados a nuestra autovaloración, especialmente a través de la repetición de experiencias positivas de autoeficacia. Entonces, aquí, gracias a Dios, tenemos esta gran herramienta, y es que nuestro cerebro puede moldearse a través de la neuroplasticidad, puede cambiarse. Esto está comprobado a través de resonancia magnética funcional que se puede dar. Entonces, tenemos muchas herramientas a nuestro favor. Tenemos aquí un ejemplo. Imagina un cuchillo que llega a ti sintiendo que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, y eso viene de una autoestima baja. Y tu tarea es ayudar a construir un carácter fuerte y una personalidad auténtica que esté alineada con lo que realmente desea, e incluso con lo que realmente el ser humano es. El ser humano nació para cosas grandes, para la grandeza, para lo bueno, para crecer, para transformarse. En su diseño de creación está hecho para caer y levantarse.
no una, sino muchas veces. Entonces ahí entramos nosotros a trabajar con ellos. ¿Cómo mejoramos esa autoestima? Reflexionando sobre los diálogos internos, ¿cierto? Evitar las comparaciones con otros, y hoy en día que hay tanto en redes sociales, mucho más, dejar de querer perseguir esos estándares. Es más, vamos a encontrarnos con gente que está así a raíz de eso, de esas fuertes exigencias que hay hoy en el ambiente. Y ayudar a identificar las fortalezas, practicar la aceptación, o sea, mis límites, cuáles son mis límites, a dónde puedo llegar, cuáles son mis capacidades, eso es parte de la aceptación. La autoestima no es algo que debamos subir ni bajar, es un sistema que nos permite relacionarnos con otros, perdón, con nosotros mismos, con nuestro alrededor, de forma tolerante y amable, siendo realista con nuestras posibilidades y con las de los demás. Aquí queda resumido. Y obviamente, recuerden lo que les enseñé de asociar imágenes al aprendizaje. Entonces aquí está una persona súper aburrida y por eso lo puse incluso más pequeño, porque es muy probable que quede en nuestra mente lo que está con letras mayúsculas, lo que vemos más grande. Entonces, soy suficiente, no seré perfecta, pero soy suficiente. Avanzamos entonces y miramos la siguiente eh, imagen y vamos a pasar a este otro componente que es el carácter. El carácter es un conjunto de rasgos y cualidades que definen la forma de ser de una persona y la distinguen de los demás. Y se refiere a esos patrones estables de comportamiento, pensamiento y sentimiento que por supuesto guían nuestras acciones. Entonces el carácter por su parte es como la fibra ética, esa voluntad firme, esa decisión constante y se forma en el juego de palabras, en las decisiones repetidas, en la integridad cotidiana. No es un rasgo que se hereda como el temperamento, no. Eh, este se construye y cuando lo hacemos desde el amor y cuando lo hacemos desde la conciencia, el carácter se convierte en una brújula súper poderosa que nos guía. Por eso les decía que a diferencia del temperamento, para que ustedes se queden grabado el temperamento, me encanta, asociémoslo a tu mamá una madre, una mujer embarazada. Yo ya asocio que en mi temperamento me acuerdo de la mujer embarazada o de mi madre embarazada y sé que el temperamento es lo que yo heredo, lo que yo traigo desde que nací, ¿cierto? Entonces, a diferencia del temperamento que se considera la parte innata, la parte biológica de nuestra personalidad, el carácter es una construcción, un edificio que se forma a lo largo del tiempo. Es el resultado de esa interacción entre nuestro temperamento y las experiencias de vida, la educación, los valores y esas decisiones que tomamos. Así que allí están los componentes claves de un carácter. Tenemos los valores y principios morales que les acabo de mencionar, la honestidad, la lealtad, la empatía, la justicia. Tenemos allí también la fuerza de voluntad y autocontrol, que es la capacidad para nosotros autorregularnos, ¿cierto? Y habilidades sociales y emocionales. La forma en que interactuamos con los demás va a ser siempre un reflejo de quién soy, de cuál es el carácter que me mueve. Entonces, esa forma como tú y yo gestionamos nuestras emociones, esa capacidad para ser empáticos, la forma en que resolvemos conflictos, habla muchísimo de nuestro carácter. Muy bien, vamos entonces a nuestro tercer punto, que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Vamos a mirar entonces en nuestra siguiente imagen qué es la personalidad y allí vemos que es la forma en que pensamos, eh, la forma en que sentimos, la forma en que actuamos en el mundo y se manifiesta de manera relativamente consistente a lo largo del tiempo y, por supuesto, en diferentes situaciones. Eh, yo diría que la personalidad es la expresión más visible de lo que somos. ¿Sí? Digamos, eh, ¿qué personalidad tenemos cada uno? Por supuesto, ustedes deben mirar revisar el documento que tienen en la plataforma y los demás
instrumentos que tenemos, porque realmente, a- mire, dijimos en un inicio que nosotros primero necesitamos sanar, ¿cierto? Porque necesitamos, no podemos dar de lo que no tenemos, ¿sí? Nuestra autoestima es la base de nuestro éxito como coach, porque si no sabemos cómo amarnos y valorarnos, ¿cómo vamos a ayudar a otro a hacerlo? Entonces, allí en la plataforma hay una actividad práctica que está sugerida para ustedes, que es el mapa neuronarrativo del yo, para que cada uno de ustedes lo vaya elaborando y lo vaya mirando y por supuesto que revisen todo el documento porque allí tienen más herramientas muy valiosas, ¿cierto? Entonces, eh, la personalidad es ese conjunto de patrones conductuales, cognitivos, volviendo aquí a la personalidad, y emocionales que nos hacen únicos. Comprenderla no es encasillarnos, sino permitirnos explorar nuestros matices. Desde la psicología actual, entendemos que la personalidad puede modificarse con entrenamiento, conciencia y ese deseo de nosotros cambiar por completo, evolucionar, trascender, mejorar. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente imagen. ¿Cuál es la importancia para el coach? La importancia de integrar todo esto dentro del coach. Entonces, como coach, tu principal objetivo es ayudar a tus coaches a integrar estos tres aspectos: autoestima, carácter y personalidad. Cuando la autoestima es baja, el carácter tiende a ser frágil y la personalidad se ve afectada por las inseguridades. Entonces, el trabajo del coach es volver todo esto a un equilibrio especial. Continuamos, entonces. Vamos a mirar unos ejemplos prácticos que me parecen muy interesantes que ustedes los tengan, porque pues obviamente nos van a dar como más luz. Miren, queridos futuros coaches, eh, hay un texto que me gusta mucho en ese libro sagrado que dice: con amor eterno te he amado. Por eso te sigo mostrando mi misericordia. Esa es la esencia de nuestro llamado. Realmente amar a nuestros consultantes, a ese coachee desde lo eterno, ayudándolos a sanar esa autoestima, a fortalecer su carácter, a redescubrir su personalidad con un propósito mayor, porque la mayoría de las personas que están en esta disfuncionalidad de su vida, que van a buscar ayuda, es porque han perdido el propósito de vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos guiar allí. Tenemos estos tres ejemplos, entonces. Ejemplo uno, Ana, una mujer de 38 años que llega a sesiones de coaching reportando una baja autoestima. eh, per- a ver, reportando una baja, me perdí. Ya, aquí está, una baja autoestima relacionada con una infancia marcada por el rechazo de su madre. El coach de vida puede trabajar con ella reconstruyendo su narrativa personal. ¿Cuál es la herramienta técnica de la línea de la vida? Se le pide a Ana que dibuje una línea del tiempo con momentos importantes que hayan influido en su autoconcepto. A través de ese análisis reflexivo y con preguntas poderosas, el coach guía a Ana a resignificar estos momentos desde una perspectiva compasiva y fortalecedora. Tenemos el ejemplo 2, Carlos, que es un ejecutivo que sufre de ansiedad, de mucho perfeccionismo, se ve atrapado por un patrón de pensamientos autocríticos. ¿Qué hacemos entonces? Enseñarle a practicar la autocompasión y la atención plena. Herramientas, ¿cuál es la atención plena? Estar en el aquí, en el ahora, vivir el momento presente, enseñarle que la imaginación es mucho más cruel que la realidad, entonces hay que enseñarle a vivir desde la realidad. Eh, Podemos usar una herramienta como el diario de la autocompasión, donde Carlos escribe durante 7 días sus errores y cómo se habló a sí mismo, aprendiendo a reemplazar juicios por afirmaciones compasivas. También se le enseña una rutina de meditación guiada para aprender a identificar y soltar pensamientos limitantes. Ejemplo número 3, Lucía, una joven universitaria, ella siente, no sabe quién es ni qué decisiones va a tomar en su vida. Entonces, podemos trabajar con ella el fortalecimiento del carácter y una construcción de identidad con una herramienta que es el mapa de valores. Se le presenta una lista de valores y se le guía a escoger los 10 más importantes para ella.
Esto es súper chévere porque a veces las personas, eh, incluso hay que llevarlas, por ejemplo, si tú le presentas eso y ella dice, no, yo no tengo ninguna, entonces llevarla como a trabajarlo desde la tercera persona. O sea, si tú tuvieras una amiga y como tú conoces su historia, entonces que ya está en la universidad, pues pasar a la universidad ya tuvo que haber hecho un recorrido, ¿no? Está en la universidad, que tiene esto y eso, entonces, ¿qué valores cree que ella debe tener para llegar a este punto? Entonces, a veces así más fácil se les hace reconocer esos valores, porque a veces están tan con esa estima tan lastimada que no pueden ver sus propios valores. ¿Sí? Entonces dice, luego se vinculan esos valores con decisiones cotidianas, fomentando coherencia entre su comportamiento y su identidad. Tenemos allí otras herramientas que les voy a dejar para que ustedes las vayan mirando y también investigando más acerca del tema en la siguiente imagen. Y por supuesto, cerramos nuestra clase de hoy sabiendo que como seres humanos somos más que la suma de nuestras partes, ¿sí? Somos historia, somos heridas, somos luz, somos posibilidades y cada proceso de coaching es una invitación a descubrir esa identidad sagrada que se esconde tras los miedos. Me parece muy importante que todos estemos muy conectados, que estemos juntos, que sigamos avanzando, que no desfallezcamos en este proceso porque nuestra labor es una labor hermosa, aminorar el sufrimiento de la humanidad. Un abrazo y nos vemos en otra clase.